que necesitamos para avanzar con nuestro trabajo. Primero que nada vamos a necesitar un desmoldante. Para aquellos que han trabajado alguna vez y han hecho, por lo general les hacen utilizar detergente o les hacen utilizar jabón, pero a mí no se me es muy... Yo que me dedico a esto, cuando los trabajos son por ahí con muchos detalles, jamás me han resultado. Para cuando son trabajos un poco más complicados, por ejemplo, que esto, que es una forma totalmente simple. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? ¿Qué es lo que aprendí? Yo he hecho cursos, he tenido charlas y conferencias, por ejemplo, con el matricero de la empresa Ferrum, ¿bien? De los que hacen sanitarios, bueno, con el matricero de ellos, que fue cuando yo era estudiante, hizo conferencias, dio cursos, y de él aprendí básicamente el 60% de lo que sé. Un matricero con años de experiencia y uno de los mejores de acá de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? ¿Qué es lo que utilizo? ¿O cuál me dio la solución de qué poder utilizar entre varias formas, o sea, entre varios materiales para usarlo como desmoldante? Y yo utilizo aceite. Aceite de auto, aceite de moto, limpio. Exactamente ese. El aceite del 30, del 40 está bien. Ya del 90 es muy espeso, y también entre el 40 y el 90 ya son demasiado espesos los aceites. Para los que no conocen de aceite, el número del aceite, aceite del 30, aceite del 40, bueno, mientras más grande el número, es mucho más espeso el aceite y es mucho más viscoso. La viscosidad se define como la resistencia de un líquido a fluir. Básicamente es eso. Entonces, mientras más resistencia opone a fluir, se dice que un líquido es más viscoso. Es una propiedad de todos los líquidos. Entonces, yo les recomiendo que compren aceite, ya sea de auto o de moto, no importa cuál, del 30. Si no hay del 30, del 40. Y si no hay del 40, del 20. ¿Bien? Porque si compran uno más espeso, uno más denso, uno más viscoso, lo que habría que hacer es agarrar con un poco de gasoil y echarle y rebajarlo al aceite para que quede más líquido, ¿bien? Menos viscoso. Cosa que yo le dé una pincelada y escurra lo mejor posible y no que me quede como una miel, ¿se entiende? No que cuando yo limpie el pincel me está 3 horas la gotita para caer. Espero que se entienda. Esto es lo que yo les recomiendo, para que no rabeen de que se les pega el yeso, de que se le pegó yeso con yeso, porque cuando se les pegue el yeso con el yeso, lo van a tener que romper para poder salvar la matriz, que es lo que más cuesta realizar. Y ya hay a veces que por ahí la matriz no se salva, porque yo estoy golpeando de a poquito el yeso y termino rompiendo sin querer la matriz. Entonces, que se nos pegue el yeso, no se lo recomiendo a nadie. Entonces, esto por un lado, como desmoldante. Por el otro, ¿cómo vamos a preparar el yeso? Obviamente que les voy a recomendar el yeso París. El yeso París es básicamente un yeso de una molienda prácticamente impalpable, se podría decir, a diferencia del yeso de construcción. El yeso de construcción tiene una granulometría mucho mayor, entonces deja poros cuando ya se hace la transformación, cuando ya fragua, deja unos poros un poco mucho más grandes abiertos, o sea, mucho más grandes, un poro mucho más grande. Y nosotros lo que no andamos buscando una porosidad muy grande para hacer nuestros moldes. Lo que nosotros buscamos es una porosidad poco menos de media. Bien, si ponemos en términos pequeña, mediana y grande la porosidad, nosotros andamos buscando una porosidad entre la pequeña y la mediana. ¿Se entiende? Y el yeso de construcción prácticamente es un tamaño de poro gigante. El que no pueda comprar el yeso París, obviamente lo va a preparar con yeso de construcción. Yo les tengo que decir que la forma de preparar el yeso es 60-40. ¿Bien? Pero ¿cómo lo preparo yo? Y me funciona perfecto.
la misma cantidad de sólido que la misma cantidad de líquido. Y para eso tengo, por ejemplo, yo que trabajo mucho, dos vasos exactamente iguales. Esto es para cuando tengo que preparar poquita cantidad, por ejemplo, para este tacel. Bien. Y esto para cuando ya tengo que preparar mucho. Entonces, si echo uno de yeso, le agrego uno de agua. Y tengo dos para no mezclarlo y que se me empiece a pegar el yeso en el mismo recipiente. Pues se va a pegar, ya sea en el de plástico o en el de metal. Entonces tengo uno para directamente utilizarlo con el yeso y tengo uno para utilizarlo con el agua. El que no tenga dos tarritos iguales puede utilizar exactamente el mismo. Con uno echa el yeso, después echa el agua, o viceversa. Echa el agua primero y después el yeso arriba, y después se tomará el trabajo de lavarlo. Eso por otro lado. Y ahora vamos a empezar a encofrar. ¿Cómo vamos a encofrar? Voy a dejar esto por acá. Con nuestras maderas, obviamente. Pero antes, nuestras maderas, para aquellas que estas estaban barnizadas, ya se le ha ido bastante el barniz. Entonces, para las que no estén barnizadas, lo que yo hago es ponerle agua. ¿Para qué hago esto? Porque yo a esto lo voy a fijar con arcilla, ¿bien? Y entonces, si la madera está muy virgen, demasiado virgen, cuando yo coloque, ¿ves? Agarro un pedazo de arcilla y coloco ahí y hago presión, solamente para que se me mantenga. Después sigo trabajando y después voy a reforzar. Si yo no la mojara a la madera empezaría a absorber la poca agua que tiene la arcilla superficialmente y se me empezaría a despegar, ¿bien? Que a mí se me empiece a despegar la arcilla significa que es lo más probable que se me termine abriendo cuando yo acabo de llenar con yeso. Eso es para que tengan la precaución. Mojo la otra. Coloco. Ahora sí. Un poquito de arcilla solamente para que se mantenga, que no se me vaya, que la golpee sin querer y se caiga. Bueno, ¿vieron cómo queda el encofrado? Que siempre tiene que quedar, para mayor seguridad, este tipo de T que se marcan acá. Ahora, el que quiera, una vez que tiene esto, que más o menos identificado cómo lo va a colocar y quiera clavarlo acá, no hay ningún problema, ¿eh? El tema es que yo no lo hago porque yo directamente lo hago con arcilla y después les pongo unos ladrillos como soportes que ya van a ver para que me ayude, ¿bien? A que no se me vaya a abrir el yeso, porque no sé si saben o se les ha abierto alguna vez el yeso, el desastre que hace y lo que cuesta limpiarlo. Por eso es mejor siempre prevenir que curar. Bien, ahora vamos a ir reforzando. ¿Cómo vamos a reforzar? Y le vamos a colocar un poquito más de arcilla. Y a la que le hemos puesto la vamos a estirar. Y también le vamos a colocar arcilla acá. Así que mojo otra vez ahí, por si el agua se ha ido. Y lo que hago es estirar esta arcilla, tratando de que me abarque toda la madera. Siempre haciendo presión hacia el soporte que tengo abajo y presión hacia la madera. Vamos a colocar arcilla allá en la esquina donde acabo de mojar. Y hacemos exactamente lo mismo, presión. Y yo obviamente, como estoy haciendo presión, yo con esta mano estoy sosteniendo para que yo pueda hacer presión y que no se me desarme, ¿bien? Bueno, y así como he reforzado este lado, refuerzo los tres lados restantes. Bueno chicos, ya reforcé las 4 esquinas y todo lo que son los laterales. Voy a proceder a colocar mi desmoldante. Bien, el desmoldante lo vamos a aplicar sobre la matriz,
tratando de dispersarlo bien, vuelvo a repetir, de que no nos queden gotas. Así como en la pintura, si acá nos queda también una mancha, o sea, una gota grande, el molde la va a copiar. Y le pasamos a las maderas también. Para que sea más fácil despegar. Es importantísimo este paso de no olvidarse el desmoldante, chicos, ¿saben? Porque más allá de ya estar impermeabilizada la matriz con nuestra pintura, puede llegar a existir la suerte, la fortuna de que no se nos pegue a nuestro primer tassel que vamos a sacar acá, pero si no tenemos esa fortuna y nos olvidamos de colocar el desmoldante, se nos puede pegar y va a ser para rabiar, porque es prácticamente todo el trabajo y el material perdido, ¿bien? Así que mucho cuidado con eso. Y ya ahora, como verán que están los ladrillos acá, esto era lo que yo les decía, yo lo que agarro es un material, yo utilizo ladrillos porque los tengo acá, es colocarle un contrapeso justo en la T. Justo donde hace la T, yo le coloco el contrapeso. Esto me está haciendo peso en esta madera. Entonces, de esa manera me aseguro de que realmente no tenga problemas de que se me fuera a abrir el molde. ¿Bien? A partir de acá solamente faltaría un paso para ya empezar a preparar el yeso y llenar. Que sería medir los 3 centímetros. Tomamos una regla, nos venimos al punto más alto de nuestro molde, siempre de los puntos más altos, que en este caso es la boca de mi trabajo. No es ni el cuerpo ni el taco de colado, es la boca de mi trabajo. Coloco la regla, traslado los 3 centímetros, que es justo, a mí es justo acá en la línea. Si ustedes la han hecho más alta, mejor. Es justo ahí en la línea, mis 3 centímetros, o sea que tengo que llenar hasta el ras. Si en su caso fuera más alto, obviamente marcan la línea, para saber hasta dónde llenar. Porque acá es donde se viene lo difícil. ¿Cómo calculamos? ¿Cuánto yeso preparamos para vertir acá? Para que no nos sobre, porque si nos sobra prácticamente se tiene que tirar. Y para que no nos falte demasiado. Porque si nos falta no hay problema, se puede preparar de vuelta rápido y se le echa arriba del que ya tiene. El tema es que quede demasiado y el tema es que nos quede muy poquito. Pero en este caso por ahí no es tan difícil de que ustedes lo calculen, pero imagínense cuando trabajan con matrices bastante grandes, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con lo que vayamos a medir, nosotros tenemos que calcular lo siguiente: la cantidad más o menos a vista que ocupa mi frasco, con lo que yo voy a medir el yeso, y calculo más o menos cuántos frascos me van a entrar acá. Yo calculo que uno de estos frascos míos, de estos frasquitos míos, me va a ocupar prácticamente un poco más de la mitad. Me va a llegar hasta por acá. O sea que el otro vaso me va a llegar hasta por acá. Yo tendría que preparar 3 vasos y medio, porque prefiero que me sobre un poquito, ¿bien? Y no que me falte un poquito. Yo siempre prefiero que me sobre, esa es la verdad. Yo siempre prefiero tirar un poquito de yeso y no a que me falte. Porque si a vos te falta, ya sea un vaso o te falta 1 centímetro llenar, lo que fuese, tenés que ir, echar el agua otra vez, echarle el yeso, revolver, y cuando volvís por ahí ya está duro, no queda prolija la superficie. Y como yo me dedico a esto para vender, no puedo entregar un trabajo mal hecho o con una superficie que no sea prolija, ¿se entiende? Entonces yo siempre prefiero que me sobre un poquito y tirarlo y no que me falte. Ya teniendo todo esto, el encofrado armado, los soportes haciendo presión para que esto no se me abra, el desmoldante ya colocado, estamos listos para preparar nuestro yeso.